Pues. Y amiga nuestra. Mire, lo primero que debo hacer es darle la bienvenida a las delegaciones panameñas, extranjeras que se encuentran en Panamá para celebrar la reunión de Desarrollo Económico de América Latina y el Caribe. Ya se encuentran en Panamá 7 presidentes, entre los que se encuentra el presidente de Brasil, el presidente electo de Chile, el presidente de Bolivia, el presidente de Guatemala, el presidente de Colombia, el presidente de Bolivia, te dije, ¿no? De Ecuador. Y creo que más de 2.500 delegados que vienen con los presidentes, empresarios. Le doy la bienvenida a este foro en Panamá, que pone en alto el nombre internacional de la República de Panamá. Eso es lo primero que quiero destacar, Álvaro, como la noticia, una de las tantas noticias que tenemos en Panamá, pero la que tiene mayor impacto en el potencial económico de la República de Panamá. Lo segundo que me quiero referir, y lo voy a hacer en el marco de los principios, no es la primera vez que este es mi planteamiento, ¿eh? No se trata del señor Carrizo, se trata de lo que yo considero, Álvaro Libeca, usted que es abogada, es el principio del respeto al debido proceso. Por ejemplo, usted recuerda que en el caso de Ricardo Martinelli, cuando vino de los Estados Unidos, un magistrado de la Corte Suprema de Justicia que precedía el evento jurídico, dijo que se podía hacer la acusación sin entrar al proceso de imputación, ¿te recuerdas? Y ese caso bajó al pleno de la Corte y la Corte decidió que si no había imputación no había proceso. Y se declaró nulo el proceso. ¿Te recuerdas? Caso de los pinchazos. Bien. ¿Por qué yo le traigo esto? Porque el debido proceso en Panamá no se está utilizando. Y yo soy partidario de que la lucha contra la corrupción debe ser un tema permanente. Es decir, el gobierno A investiga al B e investiga al A y al B. No es que porque no tener la lucha contra la corrupción como para perseguir a los enemigos políticos, lo que se conoce en inglés como lawfare. Entonces, para hacerlo, uno tiene que seguir la Constitución. Y fíjense lo que está pasando en Panamá. En este caso del señor Carrizo, o en cualquier otro caso, pasaron mucho en el gobierno de Varela, pasó mucho esto. ¿Qué se hacía? Los fiscales hacían una investigación, la investigación no se ponía en el conocimiento de los imputados, posibles potenciales imputados, ni del cuerpo de abogados de esos, sino que se mantenía el expediente en secreto. Reserva. O en reserva, como es la palabra. Y entonces, cuando venía procesos, se quería hacer una especie de combo, ¿no? Te imputo, te pongo preso, te doy las acusaciones y la juez hace las observaciones con respecto a las decisiones de la Fiscalía si te deben o no detener. Pero fíjese, nadie debe ser detenido si se decide ir a presentarse a su caso. Nadie debe ser detenido, debe serse imputado y a darle el conocimiento. Oiga, don Álvaro Blandón, usted está siendo acusado de A, B, C, D y E, y los abogados míos conocen ese proceso. Y está el expediente. Y está el expediente, yo lo estudio, y entonces vamos a un caso. Pero fíjese lo que pasa. Ayer se presenta uno de este caso. Viene a Panamá, viene a enfrentar a la justicia y se ordena la detención. Ese no es el problema. El problema es que los jueces de garantía deben ser los que pongan el ejemplo de esto. Los jueces de garantía. La Fiscalía tiene una función que es la persecución del delito. Ellos tienen que perseguir el delito, no importa que sea. Les guste a usted, me guste a mí o no, ese es su trabajo. Los jueces tienen que ser los garantes de que ese proceso se dé dentro de la ley. Entonces, ¿cómo me pueden a mí imputar de algo de la que yo no conozco?
o cómo pueden declarar un expediente reservado sin que el imputado lo conozca y solo lo conoce cuando hacen la audiencia. Esa violación al proceso ha ocurrido aquí en múltiples ocasiones. El gobierno de Varela eso era lo común, y nosotros personalmente lo denunciaba, porque el proceso, la ley, la Constitución de la República, la primera cosa que establece para los ciudadanos en el artículo 22 es la presunción de inocencia. Usted tiene que presumir mi inocencia, independientemente que, a menos que sea un acto en la que yo venga aquí y mate a alguien, pues ya hay un hecho consumado. Pero en este caso en particular, y en otros casos, se lleva esto ante el juez de garantía, y el juez de garantía avala la detención preventiva sin imputación. Y entonces ahí se crean las condiciones materiales para la imputación del caso, para pedir que eso no prosiga. Entonces, no es de ahora, de mi posición está basada en los principios que están en la ley. Mañana pueden hacer lo mismo conmigo o con usted. No pueden llevar a la fiscalía y nos acusan y nos cogen presos. ¿Sí? Yo recuerdo, estando yo en Next, que el periodista Correa lo fueron a buscar sin una orden para entrar a la emisora. Porque aquí para entrar a esta emisora, los dueños de la emisora tienen que dar un permiso. Usted no puede entrar a una casa así. Y se lo llevaron. En abierta violación al primer principio, que era el principio, ¿dónde está la orden de estar aquí primero? Y la orden de conducción. Afortunadamente había un foro internacional y se pudo presentar ante el foro el mismo día. Y por la presión soltaron eso. ¿Cuál es mi preocupación en esto? Fíjense que yo no estoy hablando de si él es inocente o no es inocente. No. Yo creo que se deben hacer las investigaciones de todo. ¿No? Lo que yo quiero decirte es que los fiscales están utilizando entonces usan una palabra. No es que él no está detenido, él ha sido conducido. Aprehensión. Hay una aprehensión. Pero lo mismo, es un eufemismo en la que le ponen las esposas. Si yo me niego, si hay un proceso contra mí y yo me niego a ello, incluso yo me puedo negar la primera vez probablemente, y la segunda vez me puedo negar. Pero la tercera vez van y me detienen. Es cuando yo me niego, pero si yo voy al proceso, no tiene por qué haber detención. Cuando no está disponible, cuando está... No tiene que haber. Entonces, esto es lo que hace que la justicia tenga un olor claro a política, al lawfare. Y eso se está usando mucho en América Latina. Entonces se investiga al enemigo político. No hay una investigación continua, presente. En eso juega un papel importante la auditoría de la Contraloría. Y lo que usted mencionaba en principio, eso puede generar nulidad en el proceso. Pero más que nada, esto es una violación a los principios básicos de la convivencia democrática. Fíjese, Álvaro, mire esto, yo lo voy a traer ahora para ponerle un ejemplo. En los Estados Unidos, en donde hay un equilibrio relativamente bueno, pues en este momento hay un reto a ese equilibrio. Mire lo que pasó ayer. A la representante de la Cámara de Representantes, Ibrahim Omar, ayer, una persona en un meeting de pueblo, la roció con un líquido. Y ella, que es de origen somalí, ha sido acusada por el presidente Trump, por el mismo presidente. Y esta violencia del ataque verbal genera este tipo de violencia. Y el hombre capturado va a ser procesado. Pero este tipo de acciones lo que generan es violencia. Y además, el asesinato de estos dos muchachos ha obligado al presidente de los Estados Unidos a reconsiderar su teoría de manejo del tema migratorio. Pero aquí, ¿quién tiene que hacer esta evaluación? Los jueces de garantía. Los jueces de garantía en este proceso deben determinar si la Fiscalía tiene la facultad para yo presentándome a un proceso,
garantizarle a la Procuraduría que tenga la capacidad de detenerme sin haberme dicho, usted va a hacer, aquí tiene una notificación, usted va a ser, ¿cómo se llama? Imputado, y porque la investigación, y darle acceso de esa información a los abogados de la persona, o el abogado, quien sea. ¿Qué es lo que nosotros vimos en el pasado? No ahora. Que los medios de comunicación tenían acceso a la información primero que los abogados defensores. Eso es inconcebible. Entonces, de que la página 2220 del expediente la tenía el periodista primero que los abogados. ¿Quién me va a decir a mí que nosotros tenemos acceso a leer 2000 páginas? Para eso dan los abogados defensores. Entonces yo pienso por principio, en esto fíjense que por cosas desde ayer leía de Camacho. Uh-huh. Esta misma posición que yo estoy explicando aquí. Porque lo que sucede con esto es que se manipula la justicia igual que lo pueden hacer con este señor Carrizo. Yo no estoy diciendo que si él es inocente o no es culpable. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que todo esto viola el proceso judicial. Es más, yo le pido a los medios de comunicación que se lean en el Código Procesal Penal los principios básicos que están en el capítulo 1, no tiene que leerlo todo, en la que se determina cómo debe conducirse un periodista cuando conoce de un acto de esto. O sea, yo no puedo estar aquí diciendo este fulano es culpable de tal cosa, no. Yo puedo decir, la información es, vino, lo detuvieron, esa es la información que yo tengo que dar. Si él es culpable o no, yo ni siquiera sé de la cosa que hace la cosa. Cuando la sepa y pueda emitir una opinión, la haré, sin duda alguna. Pero yo quiero llamar la atención a esto, porque la lucha anticorrupción no puede ser parte de la lucha política partidaria. Ese es mi punto central. Y creo que todos los panameños coincidiremos, porque además mañana no podemos hacer lo mismo nosotros, ¿no? Bien, vamos a escuchar las dos versiones, la de José Gabriel Carrizo y la de la presidenta del Parlacén ayer, en torno al tema de la juramentación. Ahí lo tenemos. Adelante, por favor. Tengo que advertir que me habían indicado que el 27 de enero era mi juramentación como ex vicepresidente de la República en el Parlamento Centroamericano. Panamá está en este momento interesado en conocer cuál es la hoja de ruta, cuál es el estatus del señor ex vicepresidente de la República de Panamá, José Gabriel Carrizo, en el Parlamento Centroamericano. Hay en agenda del Parlacén la posibilidad de una sesión para la juramentación del señor Carrizo y del señor Cortizo, expresidente de la República. Bienvenida. Gracias. Sí, muy temprano hoy aquí, son las 5:56, pero es un placer dar un espacio para dar a conocer la posición del Parlamento Centroamericano, dado a las especulaciones que circulan en medios escritos y medios de información. No tenemos en agenda la incorporación de los exmandatarios al Parlamento Centroamericano de Panamá. No está en agenda. Hay una sesión plenaria convocada para el día de hoy y su continuación el día de mañana. Sin embargo, este tema no está en agenda, como lo he dicho y lo repito con muchísimo gusto hoy aquí ante este medio. El señor Carrizo dijo ayer en un video que divulgó que estaba agendado para hoy 27 de enero y usted está diciendo que no está en agenda, señora presidenta. Es correcto. Posiblemente le han dado información incorrecta al señor Carrizo. La incorporación de exmandatarios es un procedimiento normal. No obstante, su aplicación debe armonizarse con los principios de justicia y transparencia que rigen el derecho comunitario. En la
coyuntura actual se han identificado algunos puntos de conflicto y no ha sido sometido este punto a agenda, que es el requisito necesario, ya que debe de llevarse a plenaria, que es nuestro órgano soberano de decisión, y así conocerse. Pero en el caso concreto del señor Gaby y el señor Nito, exmandatarios ambos de Panamá, no está en agenda el tema. Bien, hoy vamos a tener aquí a Giselle Burillo. Ella es la que lleva la dirección de la bancada de Panamá en el Parlamento Centroamericano y nos va a explicar un poco este tema. No se discutió ayer, no se va a discutir hoy, no se va a juramentar. Ella explicaba que para esto no se necesita la votación de los parlamentarios, lo que sí, porque no es una aprobación de si se juramentan o no se juramentan, se necesita es la inclusión en la agenda de la juramentación, y eso no ha pasado, porque para eso sí se necesita ser aprobado por los diputados del Parlamento. La inclusión del tema. No, eso no es una decisión de los diputados, eso está en la ley. Yo estoy en contra de que los diputados del Parlamento tengan inmunidad. Sí, totalmente. Yo estoy en contra de eso. Eso es otra cosa. Pero en la ley establece, por ley, los presidentes y ex vicepresidentes tienen derecho a formar parte del Parlamento y solo tienen que presentarse presente allí y firmar. No están sujetos a que alguien les apruebe nada. Ricardo Martinelli, ¿se recuerda cuándo fue? ¿Cómo hizo? Él fue allá con la presidenta y firmó y se acabó. Eso es todo. Si el señor Carrizo, entiendo que lo que dijo él se vino antes de ese proceso. Usted no puede mandarme a mí a firmar por usted, ni mandarla, que tiene que ir presente, en presencia, firmar. No hay una votación para eso. Es que eso está en la ley. ¿Y por qué yo sé eso? Porque como miembro del gobierno de Panamá, a mí me tocó, y de parte del proceso de paz que se dio a través del grupo Contadora, y representando yo era el asesor político del general Torrijos a Panamá, y ese era asesor del canciller de nosotros de ese momento. El tratado de Parlacén es el instrumento político para la búsqueda de la paz. Después se ha transformado en otra cosa. ¿Ya? Y allí se establecían una serie de mecanismos para escoger los diputados, y se decidió que los presidentes, expresidentes, fueran por derecho propio, es decir, nada más por el hecho de ser presidente. A su salida. A su salida del gobierno, ser parte de eso. Ahora, pero ¿por qué ayer en la agenda sí estaba la juramentación de la diputada, de la expresidenta de Honduras? Porque es que eso no tiene nada que ver. Pero tiene que estar presente. Ella pudo haber ido. Si el señor Carrizo se salió antes de eso, él no pudo ser juramentado. Pero ella, mira, la presidenta de Honduras, que tiene una serie de cargos, para que estemos claros, eso no tiene nada que ver ni con los cargos ni con nada, eso tiene que ver con una cosa que la Constitución del Parlamento le da el derecho al presidente y vicepresidente de ser parte. Si ellos quieren ejercer ese derecho o no, eso es otra cosa, ¿no? Hay presidentes en Panamá que no lo han ejercido, ¿no? Entonces, hasta que la ley no se elimine, eso está así. El problema es que hay el manejo político de todas estas cosas. Entonces ahí es donde nosotros nos enredamos en la lucha contra la corrupción y generamos una actitud negativa en los pueblos nuestros. La justicia es un elemento importante, Álvaro, para luchar contra la corrupción, que se lleva parte importante de los fondos que deben ser destinados al desarrollo nacional. O sea, esa es la primera cosa que debemos los panameños entender claramente. Pero para eso tenemos leyes. Si nosotros queremos cambiarlas, cambiamos las leyes. Pero la ética no la resuelvo yo teniendo yo una ética al margen de la ley. Las leyes de un país, en cierta medida, reflejan la ética de ese país.
Entonces yo tengo que cambiar las leyes si creo que no funcionan. Pero no es una potestad de los diputados del Parlacén aprobarme o no a mí, si yo soy vicepresidente o presidente, que yo sea miembro. Eso está de hecho constituido de esa. Usted puede, si usted no está de acuerdo, usted tendría que cambiar ley en cada uno de los países. Y por eso yo digo que el problema de nosotros ahora mismo en esto es que estamos utilizando durante varios periodos los mecanismos de la ley para violar la ley y perseguir al adversario, lo que se conoce en inglés como lawfare. Vuelvo a insistirle, yo estoy en contra de eso y estoy a favor de que se juzgue a todo lo que tenga que ser juzgado, pero eso se presta también para la persecución, por ejemplo, de los periodistas. Entonces, ha fijado que hay una actitud de querer... ¿qué es lo que un periodista puede decir? Un periodista tiene que decir todo lo que tenga que decir e incluso tiene el derecho de tener su opinión. No hay nada en la ley que le pida a usted tener una opinión como periodista de lo que está ocurriendo. Eso es otra cosa. Pero en el caso de los problemas jurídicos, en el Código Procesal Penal, que es el que está vigente ahora 100%, están los principios, hay que leérselo. Lo que pasa es que no lo leemos. El capítulo número 1 da los principios en la que se debe manejar tanto la fiscalía como los jueces, y da cómo debemos manejarnos los que trabajamos en los medios frente a esto. Y la Constitución establece si yo debo o no tener la presunción de inocencia sobre un caso jurídico que está llevando a juicio, pues. Ese es mi punto. Y yo creo que nosotros tenemos que tener una lucha anticorrupción coherente, firme, una lucha permanente. Eso debe ser parte del proceso nuestro. Eso va a pasar el día que realmente exista en Panamá algo que nos enseñan desde secundaria: la separación de los poderes. Claro. Que haya esa real independencia que jamás he visto entre los tres órganos del Estado, que simplemente es una independencia de la boca para afuera. Ficticia. Pero eso es lo que todos queremos. Aquí se luchó con una consigna muy clara en la década del 80, a finales, con banderas blancas, con detenciones, con gente que tuvo que salir del país, con muertos por democracia, justicia y libertad. Bueno, la democracia involucra justicia, separación de los poderes, así es, respeto de los órganos del Estado, uno al otro, el otro al uno. Igualmente la libertad es muy amplia y eso es parte de la democracia. O sea, se luchó por democracia y hoy día yo no puedo mirar a mis hijos a la cara y decirle que vivimos en una plena democracia, porque estaría mintiéndoles. No vivimos en una real y verdadera democracia. Entonces, aquí acabo de consultar con la presidenta del Parlamento Centroamericano, a la que entrevistamos ayer, la licenciada, es abogada Carla Gutiérrez, y que si para juramentar a un diputado del Parlacén, el diputado necesariamente debe estar presente en el lugar o puede ser de manera virtual. Y nos dice que la normativa permite que sea de forma virtual. Desde el COVID se dieron cambios y ahora eso es permitido. Así que, pero se necesita los consensos internos en el Parlacén. Y lo otro que sí no estoy de acuerdo, y lo acaba de decir el ingeniero Blandón, es que busquemos como refugio este organismo, el Parlamento Centroamericano, para evitar que la justicia nos alcance directamente a la justicia ordinaria y complicar las cosas. Eso es lo que yo no puedo estar de acuerdo. Y yo le doy un consejo al señor José Gabriel Carrizo. Si usted señala a los cuatro vientos que usted es inocente, que usted vino a dar la cara, que usted vino a enfrentar los procesos o el proceso
Entonces, olvídese del Parlacén mientras tanto y de la cara enfrente de los procesos, demuestre con gallardía que usted está dispuesto realmente a darle frente a este tema. Y cuando ya salga de este tema, entonces vaya y juramentese en el Parlacén tranquilamente. Pero en este momento lo que menos le conviene a usted es estar buscando refugio o juramentarse en el Parlacén, porque la percepción que queda en la población es precisamente esa. Hoy hay 4 diputados, creo que hay 4 o más miembros del Parlacén, entre principales y suplentes, que tienen proceso con la justicia y que no se les puede tocar por parte de la justicia ordinaria y que tendrán que someterse, no sé cuándo va a ser eso, a la justicia en la Corte Suprema de Justicia. Y los diputados nacionales también tienen esa protección. Tienen esa protección. De la prueba idónea. Exactamente. Eso no puede ser. Ellos no juzgan por los mecanismos normales. Eso no puede ser. Entonces, yo lo que considero es manténgase al margen del Parlacén, y estos 4 diputados que tenemos, que están implicados, los 4 en el caso de Odebrecht, que la Corte rápidamente haga su trabajo. Yo soy de la opinión que debió haberse realizado el proceso ordinario al mismo tiempo que el proceso en la Corte Suprema de Justicia, para que todo se llevara al mismo tiempo. Porque imagínese usted, si mañana hay condenas en el caso a nivel de la justicia ordinaria, que es el proceso que se sigue actualmente, y se instala la Corte para procesar a los otros 4, a los otros 4 los liberan, porque allá es con el voto de 6 de 9. Pero imagínese usted cuál va a ser, qué va a pasar en este país. Lo curioso de esto y lo que molesta a la gente. Si por alguna razón decidimos todo y hacemos una legislación para que esto se acabe, se acaba para el futuro. Pero para el pasado no, porque en la teoría del derecho, cuando se trata de los derechos humanos, no es retroactivo. Ninguna legislación. Entonces, a los que ya están protegidos por esto queda protegido. A los que no estamos pues. Explicaría futuro. Este es un problema que nosotros tenemos que resolver para darle transparencia a todo esto. Y por eso yo soy del criterio de que los jueces, Álvaro, deben tener permanencia, pero deben actuar en el criterio de la justicia. Los jueces no son fiscales. El fiscal tiene otra función, igual que la contaduría. La contaduría es la que presenta la prueba idónea más poderosa en la lucha contra la corrupción. Entonces nosotros tenemos que tener todos estos mecanismos bien aceptados para ser consecuentes en una lucha contra la corrupción y para tener que el Estado necesita tener credibilidad de los ciudadanos, no de los periodistas, no de los medios de comunicación, no, es de los ciudadanos. Y ustedes, cuando le doy un consejo político, cuando usted esté en el gobierno, manéjese como siempre con el criterio de que mañana va a estar abajo del gobierno. Bien. Miren esa imagen a esta hora de la mañana, señoras y señores. Díganme si la naturaleza no es hermosa. A esta hora de la mañana, un arco iris espectacular. Eso para nuestros visitantes que están aquí. Made in Panamá. Así que ahí está, a esta hora de la mañana, ese hermoso espectáculo de la naturaleza. Oiga, y ayer, lamentable, hubo un accidente en el que 2 panameñas murieron en una lancha en el lago de Atitlán, esto en Guatemala, y 2 panameñas, repito, que todavía no hemos conocido los nombres, fallecieron. Vamos a ver la nota rápidamente aquí en Noticias 180 Minutos, por favor. Un
Un trágico accidente acuático se registró este martes en el lago de Atitlán, en el departamento de Sololá, donde 2 turistas fallecieron y 5 personas fueron rescatadas, luego de que una lancha zozobrara debido a los fuertes vientos que afectan la región. El hecho ocurrió en jurisdicción de Santa Cruz La Laguna, cuando la embarcación denominada Tiburón, que presta servicio de transporte de pasajeros entre comunidades del lago y Panajachel, trasladaba a un grupo de turistas y familiares. Según información oficial, las víctimas mortales son 2 mujeres originarias de Panamá, quienes hasta el momento no han sido identificadas. Ambas murieron por asfixia por inmersión tras el vuelco de la lancha. A la 33 compañía ingresaron varias llamadas en el cual indicaban de que una lancha había volcado en el lago de Atitlán. Indicaban al principio que eran 10 personas que se habían volcado. En su momento se trasladó 2 unidades hacia San Cuyú, pero después nos mandaron a Ciudad de la Base Naval, en el cual indicando de que había una persona bastante grave, un adolescente de aproximadamente de 10 a 14 años aproximadamente, en estado inconsciente y vomitando. Ya se logró estabilizar en el Hospital Nacional de Sololá, hicimos el traslado inmediato al CAP. En el CAP dijeron que no era posible estabilizarlo, el doctor me acompañó para poder entregarlo al Hospital Nacional de Sololá. Eso fue la unidad 641. La unidad 1523 destacó a 4 personas en el cual estaban con crisis nerviosa y hipotermia también. Y también verificaron que aquí en la lancha había quedado una persona fallecida. Esas fueron las 4 personas. La persona que trasladó la 1523 es Lía Stapp, de 12 años, Dani Stapp, de 41 años, Daniela Stapp, de 15 años, Gabriel Uriola, de 17 años. Del menor de edad no tenemos más información, ya que estaba en estado inconsciente. Con el trabajo realizado con el cuerpo de hombre rana se destacó en su momento para que ellos hicieran la búsqueda inmediata de la persona desaparecida en el punto que habían indicado, y gracias a Dios se logró recuperar la siguiente víctima, ya que son 2 féminas en este caso, que una es de aproximadamente de 28 a 30 años y la otra de 35 a 40 años de edad. ¿Se sabe la nacionalidad de estas personas, Luis? Son panameños, nacionalidad panameña. ¿A cuántos metros de profundidad y a cuántos metros de En distancia? estos momentos no tengo mayor información en cuanto a la distancia y profundidad que puedo haber indicado, ya que un video circula en las redes sociales de que uno de los muchachos logró ver que la señora estaba dentro de la lancha, estaba trabada dentro de la lancha. No sé si realmente los compañeros que van a hacer la búsqueda y la recuperación de si había quedado cerca de la lancha. ¿Serían las causas? Estaba siguiendo la lucha. Es incierta, otros dicen que venía hacia Panajachel y otros dicen que iba saliendo de Panajachel hacia otros lugares, ¿verdad? Es incierta por el momento. Evidentemente no. ¿Las causas serían el viento, Luis? ¿Perdón? ¿Las causas serían el viento? Perfectamente es el viento. Nosotros precisamente media hora antes veníamos bajando en el servicio de Sololá, cabal ahí arriba de San Cuyú, vimos como una lancha, completamente se la llevó el viento así, miren, se la llevó así, miren. Nosotros vimos cuando el viento se la llevó, pero logró enderezarse y mantenerse. Logró venir otra vez y ponerse en contra del viento. O sea que prácticamente son causas del viento el que pudo haber ocasionado el hundimiento de la embarcación. Al parecer los que iban a bordo de la lancha no llevaban chalecos salvavidas. No sabría decirle porque no estuvimos en el punto para poder indicarlo si sí o no tenían. El lago Atitlán continúa bajo vigilancia, ya que los fuertes vientos persisten en la región, lo que representa un riesgo para la navegación. Este lamentable hecho vuelve a poner sobre la mesa la importancia de reforzar los protocolos de prevención y seguridad en uno de los principales destinos turísticos de Guatemala. Con información e imágenes de Freddy de León. Una noticia de prensa libre, señoras y señores, ustedes mismos escucharon el viento que había en el lugar. 1. 2. El tema de las medidas de seguridad. Salvavidas, ¿había o no había? 3. El lago Atitlán es el lago más profundo de Centroamérica y es el segundo lago más grande por superficie en Guatemala. Su parte más profunda se encuentra a 340 metros aproximadamente, mientras la profundidad media es de 220 metros. Es una importante fuente económica del departamento de Sololá, donde queda ubicado así como un centro turístico de gran interés y es reconocido como uno de los lagos más bellos del planeta Tierra y es una de las atracciones turísticas nacionales e internacionales más importantes de toda Guatemala. 2 panameñas todavía no he podido obtener mayor información acerca de la identidad de estas 2 panameñas que lamentablemente
fallecieron en este lamentable accidente. ¿Cuándo fue? Ayer. Ahora, si la altura del lago, basta que sea más alto que yo, y si yo no sé nada para ahogarme. Exactamente. O sea, la altura del lago tiene que ver mucho con el tipo de embarcación que puede estar ahí, el calado que tenga la embarcación. Pero para efectos de personas, en este tipo de lago, uno tiene que llevar el chaleco salvavidas puesto. Porque puede ocurrir esto que ocurre. No sabemos información todavía, por lo menos lo que ha salido. Y dice que hay 2 panameñas, pero tenemos que confirmar, nuestro gobierno tiene que confirmar que realmente son y quiénes son. Sí, no se ha dado mayor información. Lo que también se tiene es que fue capturado el lanchero tras la muerte de 2 turistas panameñas en el lago de Atitlán. La identidad no se conoce de las turistas. El incidente ocurrió en aguas del municipio de Santa Cruz, La Laguna, cuando la embarcación identificada como Tiburón transportaba a 7 turistas. De acuerdo con los primeros informes, la lancha fue sorprendida por las fuertes ráfagas de viento, lo que provocó que perdiera estabilidad y terminara volcada. Así que hay que ver si había registro o si la lancha simplemente fue adquirida de esas lanchas que hay a la orilla de estos sitios turísticos. Si había registro de los pasajeros. Si había, eso es lo que hay que ver, sí. Si había o no registro de los pasajeros, porque imagínese usted, era un lanchero el que dice que las mujeres fallecidas son de nacionalidad panameña y tienen entre 28 y 40 años aproximadamente, precisó la fuente. No se habla de nombres de las personas que fallecieron. Así que vamos a estar pendientes por si Atitlán queda en Guatemala, para las personas. Alguien me preguntaba, y le contesto por esta vía que tiene tanta audiencia, sobre la importancia de esta reunión que se está haciendo en Panamá. Yo creo que Panamá, el mundo entero se dé cuenta de que en Panamá, aquí van a estar presidentes del Cono Sur y presidentes recién electos como Kass, por ejemplo, y presidentes de un país países tan importantes como Brasil. Bueno, todos los países son importantes, pero por su economía, el peso de su economía de Brasil, y más de 2.500 personas van a estar en un mundo como este, en la que un día como hoy, por ejemplo, el primer ministro de Inglaterra, adivina dónde está, en China. Está hoy en China para entrevistarse con el presidente Xi Jinping. En este mismo momento está en Panamá, un grupo importante de presidentes de economías importantes y de uno de los países geopolíticos más importantes de la región, que es Panamá. Entonces yo lo que quiero es que no minimicemos lo que está ocurriendo en este momento en Panamá y lo que va a pasar durante este día, y le demos la mejor atención a todos estos visitantes en el mundo, porque eso nos abre a nosotros posibilidades inmensas para atraer inversiones, conseguir financiamiento para nuestras inversiones y tener mejores relaciones como país, enfrentados a una situación complicada, y después del anuncio de ayer, Álvaro, en la que el presidente de los Estados Unidos dijo que el secretario de Estado era el administrador de todos los fondos, era una especie de gobernador de Venezuela. Son cosas que están pasando en el mundo a velocidades que hacen que nosotros los panameños pensemos en todos los temas con mucha seriedad y dejemos de no pensar en Panamá para pensar en nosotros y cómo hacemos dinero de la forma más fácil. La forma más fácil real de hacer dinero es trabajando. Bien. Víctor Oro.